Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Speed Chess Championship. Esta corresponde a los cuartos de final que se jugó en el día de ayer. Nakamura llevaba las piezas blancas para esta partida, Levon Aronian a las piezas negras. Jugaban a eliminatorias, a un bloque, con tres bloques diferentes en cuanto al tiempo y también en cuanto al ritmo en las partidas. Esta pertenece al primer bloque, 5 minutos más un segundo. Y bueno, pues muy interesante, ya que a partir o después en el medio juego Aronian tiene durante bastante tiempo la iniciativa, pero Nakamura defiende como un coloso y vamos a ver quién remata la partida. De momento D4 ya en el tablero, el torneo o el campeonato es online. En la descripción del vídeo, como siempre, tenéis primero información de la partida en sí y después de todo el evento. D4, D5 responde Aronian, a lo que tras estos movimientos y jugarse 3 y C5 atacando el centro se entra en un sistema cole. Las piezas blancas, bueno, pues independientemente de alguna manera o en rasgos generales, pues suelen desarrollar sus piezas, de momento jugando C4, atacando el centro, o incluso C3 defendiendo, reforzando la defensa del peón de D4, algún movimiento como alfil D3, caballo B, D2, pueden ser otros movimientos. Quizás este alfil de casillas negras queda un poquito encerrado, al menos en la apertura, pero pueden ser ideas en la posición, ¿no? Caballo B7, alfil D3 teniendo cierta influencia ya sobre el punto de H7, pero aquí Nakamura decide capturar en esta posición, en C5, cuenta con peón de más y E6 buscando, bueno, pues la recaptura del peón. Es verdad que se puede jugar B4 evitando o defendiendo al peón, pero esto las piezas negras tienen A5 buscando pues estropear esta estructura de peones. Habría que defenderlo con algún movimiento de peón. Si B5 se deja defender este peón, y bueno, pues de momento Nakamura lo que juega es C4 atacando el centro y devolviendo ese peón de más que tiene. Alfil por C5 y A3, a lo que, bueno, pues la idea es jugar B4 ganando espacio en el flanco de dama, ganando un tiempo sobre el alfil y además pues pudiendo desarrollar su alfil de casillas negras por la gran diagonal. De momento Aronian decide enrocar en corto, B4, el alfil se retira a E7 y alfil B2 desarrollando. El tema es que si ahora las piezas blancas juegan alfil D3, gastarían un tiempo, ya que las negras pueden recapturar, y bueno, pues aquí lo más recomendado es alfil por, pero bueno, el alfil se ha movido dos veces en la apertura y por otro lado se pueden cambiar damas en el que las blancas pierden el enroque. Es verdad que por otro lado pues no hay damas en el tablero y bueno, pues el rey de alguna manera es menos vulnerable en esta posición, pero las negras quizás tendrían algo de ventaja. Se evita de momento la captura o el movimiento, perdón, de este alfil, como hemos visto, y se juega alfil B2, continuando con el desarrollo de por C4, y ahora sí, antes de esta captura en C4, primero dama por D8. Torre por D8, alfil por C4, el material es el mismo, y B6 con la idea de llevar el alfil también por el fianchetto. Tras estas jugadas rey E2, importante que ya no hay damas como veíamos en la línea anterior en el tablero, y bueno, pues el rey incluso está mejor que este rey negro en cuanto a que está más cerca del centro y de cara a un final pues podría ser relevante, y además en esta partida lo va a ser. Alfil B7 y tras caballo B D2, caballo B D7 continúa el desarrollo. La torre se retira a C1, activándose a una de las columnas abiertas. El tema es que es importante mantener también, al menos de momento, el alfil blanco en esta diagonal para evitar que las piezas negras jueguen alfil A6 y así puedan dar un jaque a este rey, que tendría que volver a la primera. La torre tendría que estar bueno, pues nuevamente necesitar de varios tiempos para poder desarrollarse o activarse, y es por eso que bueno, pues es importante al menos de momento controlar esta casilla de A6. Se juega además torre H C1, caballo E8 con la idea de traer el caballo a D6 y así atacar al alfil, ganando quizás la pareja. Por otro lado F7, pues es posible jugar F6 para E5, así teniendo peones en torno a las casillas negras y evitando la fuerza de este alfil de B2, y de momento caballo B3, bueno, pues con un nuevo movimiento en el que bueno, pues hay cierto control sobre la casilla de D4. Caballo D6, se ataca el alfil, este se retira, y F6, como decíamos, para E5, e incluso si no hace nada Nakamura para E4 ganando pieza.
De momento retira el caballo a D4, como decíamos, pues una casilla interesante para las piezas blancas. Es verdad que se deja el peón de G2, pero capturarlo sería un gran error. Por otro lado, las blancas están amenazando capturar en E6, y aunque la partida continúa con caballo E5, quizás este movimiento también es posible, ¿no? Como decíamos, este F6, E5, atacando al caballo, y aunque el caballo se coloque en E6, pues no ganaría ese peón. Por otro lado, si las negras ganan en esta posición, pues el peón no sería del todo bueno, ya que tras caballo por E6, bueno, pues el caballo ataca la torre, hay que perder quizás un tiempo, mover la torre para evitar la captura, y por otro lado existe torre G1 para, junto con el caballo, bueno, pues entrar en la séptima y prácticamente tener una partida en el bolsillo, ¿no? Por lo que, bueno, pues se evita, como decimos, la defensa de este peón. Aronian entrega un peón a cambio de ganar la pareja de alfiles, caballo por E6 con ataque sobre la torre, y aquí directamente caballo por D3. Tras estas jugadas, importante jugar rey por D3. Si las blancas continúan con las capturas, el problema aquí es que en esta posición pues está ganando pieza, y además viene el movimiento pues con jaque a torre por C1. Las piezas negras contarían con pieza de más, ¿no? Con el alfil blanco de más. Por lo tanto, bueno, pues tras este movimiento, primero el rey captura en esta posición y torre D7. La torre está atacada, y además este caballo, aunque ahora pues como está la partida y no está abierta la columna G, pues quizás no amenaza G7, pero por otro lado, bueno, pues se está entrando quizás con la torre en una casilla o en una fila que es importante, que es la séptima, ¿no? Por otro lado, este movimiento que comentamos también, F6 para incluso E5, como decíamos anteriormente, permite al rey activarse en F7 y empezar a traerlo hacia el centro. Tras estas jugadas, torre D7, controla la casilla de C7, rey E2, y ahora sí alfil A6. Se está dando un jaque, así el rey está menos expuesto que en D3 tras este posible jaque. Vuelve a E1 y caballo C4. Como vemos, empieza Aronian a empezar a controlar o a tener más activas sus piezas. Ataca al alfil en B2, además está atacando al peón de A3 de momento defendido. Rey F7 en la posición y el caballo se retira a F4. Podríamos pensar en este movimiento, pero el tema es que caballo E5 parece ya muy fuerte, ya que la idea de este caballo sería llegar a D3, sería una posición además que está defendida por parte del alfil, y bueno, pues como vemos, de alguna manera las piezas negras empiezan a estar más activas. El caballo, por lo tanto, se retira a F4 controlando esta posibilidad de caballo E5, caballo D3, y la partida continúa con torre C8 trayendo la última pieza al juego, a lo que se contesta con A4. Ideas por parte de las blancas pues son movimientos como alfil B5 para alfil B4, para alfil A4 y atacar al caballo en B3. Se evita jugando A4, y el tema es que si intentamos para las piezas blancas jugar un movimiento como torre D1, que podríamos pensar que es natural, pues no lo sería del todo bueno pelear por la columna o por la otra columna abierta, ya que tras torre por D1 y torre por, bueno, pues podría caer este peón en A3, ¿no? Volvemos a la partida, se juega pues A4, controlando la casilla de B5, B4 queda defendido pero un poquito más débil, también el caballo pues ya no tiene esta captura en A3 como acabamos de ver, y tras estas jugadas alfil B7 retirándose de esta diagonal buscando el peón de G2 directamente. Aquí directamente las piezas negras podrían jugar G5, un movimiento interesante en el que se expulsa el caballo, y tras caballo E2 nuevamente la idea de caballo E5, aprovechando que esta casilla de 3 ha dejado de estar defendida por el caballo de blanco, ¿no? No obstante, se opta primero por jugar y atacar directamente este punto de G2. El tema es que lo tiene defendido el caballo, pero la siguiente jugada por parte de las negras podría ser jugar G5, y entonces sí que se perdería el peón, ya que bueno, pues no existe este torre G1 que hemos visto anteriormente por culpa del rey que está en esta posición, y lo que se hace es jugar rey F1, ¿no? F3 es posible, pero está cayendo el peón de D3. Por lo tanto, el rey blanco, que parecía o llegó a estar activo en el centro del tablero casi, nuevamente vuelve a posiciones más retrasadas, y en general las piezas blancas, bueno, pues están solo defendiéndose, ¿no?
Además, Aronian logra doblar torres y quizás la amenaza, bueno, pues es evidente, aunque bueno, pues también difícil de ver, ya que tras doblarse torres la amenaza podría ser caballo por E3. Se juega de hecho alfil E1 a un movimiento como caballo D4, activando o mejorando la posición de este caballo para quizás saltar en algún momento a B5, atacar en C7 y en A7. El tema es que habría un movimiento ganador aquí para las negras, que es caballo por E3 jaque. Se entrega la pieza, a cambio se recupera nuevamente, se ha ganado un peón, el peón D3 queda débil y además está atacado, y bueno, pues las piezas negras estarían con cierta ventaja en una posición además muy abierta, pareja de alfiles contra pareja de caballos, que parece mucho mejor al menos en esta posición. Y bueno, pues Nakamura va encontrando las mejores jugadas y retirando su alfil a E1, ¿no? Evitando o retirándose de la columna D. Los tiempos en el reloj son de menos de un minuto para ambos jugadores, y Aronian, bueno, pues quizás con un poquito menos de casi de 30 segundos, solamente había un incremento de un segundo. Por otro lado, con este movimiento podríamos pensar que, claro, que se juega alfil E1, pero podríamos pensar en alfil D2 manteniendo la defensa de la torre, pero sería un grave error, ya que además la torre, cuando el alfil está en E1, está defendida en 2 ocasiones ante un caballo por E3 jaque, ¿no? El problema es que si se hace este movimiento, tras caballo por D2, se está dando jaque y este caballo está sobrecargado, ya que está defendiendo la torre de C1 hasta en una segunda ocasión, pero lógicamente, bueno, pues hay que hacer algo respecto al caballo en D2 y las negras estarían ganando material en la posición. Bueno, pues volvemos a la partida, se juega alfil E1 y alfil E4. Tras estos movimientos rey G1, ya que también, bueno, pues si G5 el caballo casi que no tiene muchas casillas, y si viene a E2 las piezas negras podrían jugar alfil D3 y se estaría clavando al rey, que además es el defensor de la casilla de E2. Por esto quizás el rey se retira a G1 y caballo, tras estas jugadas, perdón, caballo E5, ahora sí, bueno, pues quizás amenazando tras G5, caballo D3. La partida continúa con el cambio de piezas o de torres en la posición. Caballo D4 activando finalmente o mejorando la posición de su caballo, y G5 por parte de Aronian. El caballo se retira a E2 y caballo D3 atacando el alfil. Se decide jugar B5, caballo por E1, torre por y alfil B4. Con este movimiento se ataca la torre, sigue pues controlando bastantes casillas de la defensa de las piezas blancas Aronian, y torre A1 retirando la torre Nakamura. Tras estas jugadas alfil D3 y H4, buena idea de Nakamura, ya que si recordáis pues mantenía ese peón de ventaja, creo que era en E6, habiéndolo capturado en algún momento por el caballo, y decide entregar o sacrificar este peón para así estropear la estructura de peones negras. Además, este peón defendía la casilla de F4 y tras esta captura, bueno, pues quedan peones débiles, ya no se defiende más esta casilla y el caballo en la siguiente jugada viene a F4 atacando al alfil blanco. El alfil vuelve a E4, torre D1 y alfil C5, bueno, pues quizás no siendo del todo precisa por parte de Aronian. Esa presión que mantenía se está diluyendo. Se recomienda un movimiento como alfil A3 o alfil E7 retirando esta posición el alfil, y el problema está que al retirar el alfil a C5, Nakamura encuentra el mejor movimiento y es caballo de E6 con doble ataque a varias piezas. Se juega torre E7, al menos retirando la torre, caballo por E5, hay cambios, los peones, y aunque las negras cuentan con peón pasado, por otro lado hay un 2 contra 1 favorable a las blancas y los peones pues están indefensos entre sí. F3 expulsando al alfil, este se retira a C2 y ahora Nakamura juega torre C1, ganando el peón de C5 cuando se quite el alfil, pero quizás torre A1 mejor defendiendo en A4. Tras este movimiento y no haber jugado torre A1, primero cae el peón de A4, torre por C5 y también el peón de 3 que estaba colgando tras haberse jugado alfil C2, ¿no? La partida, o el alfil creo que estaba en D3, ¿no? La partida continúa con rey F2, viene con ataque sobre la torre, vuelve a E7 y torre H5 Nakamura, bueno, pues atacando los peones en el flanco de rey. Al menos se defiende el peón de H7, caballo E2 buscando maniobras y torre E5 buscando el cambio de material
quizás favorable para las piezas negras. De momento está todo pues bastante igualado, se captura en h4, se pierde el peón de b5 ya que además estaba atacando el alfil, y caballo c3 viene con nuevo ataque sobre el alfil, el caballo se mejora y este alfil se retira a d7. Tras estas jugadas torre c4, Nakamura busca entrar en la séptima ya que el alfil está indefenso y está clavado, detrás está el rey, el peón de a7 está indefenso y bueno, pues las negras nuevamente cuentan con peón de más, rey f7, torre c7 y tras rey e7, siempre en a7, torre por. Tras estas jugadas se juega f5, caballo e2, con este movimiento ideas de saltar en f4 sería interesante. El rey de Nakamura además tras llevarse a f2 pues ha quedado bastante seguro y este salto quizás interesante, o incluso caballo d4 con ataque sobre el peón de f5 en algún momento. De momento rey d6, torre a6 jaque, y aquí viene el error de la partida por parte de Aronian, como decíamos antes, pues jugando con 3 o 4 segundos, en el que juega alfil c6, quizás retirar el rey a cualquier casilla hubiese valido, incluso c5, si torre a7 buscando capturar en h7, torre e7 o incluso volviendo con el rey a d6 defendiéndolo pues era posible. Decide clavar el alfil, queda completamente clavado y tras caballo d4 siendo aún si cabe más fuerte ya que bueno, pues hay doble ataque sobre este alfil, torre c5 llegándolo a defender. Primero Nakamura activa su rey, torre c3 jaque, el rey se retira a f4 y tras torre c4 clavando a su vez al caballo es cuando finalmente Nakamura decide capturar en c6 y en esta posición decide abandonar con un segundo Levon Aronian, ¿no? Ya que bueno, pues el problema no es el cambio de material ya que no pierde pieza, pero el rey negro queda muy alejado de su posición, ¿no? El retirarse, como decimos, pues se ha perdido una pieza en c6 y los cambios pues benefician, o ahí sí que recuperaría una pieza o mantendría una pieza Nakamura, y si torre por, bueno, pues se cambia material y bueno, pues la partida estaría en el bolsillo para Nakamura. Finalmente se llevó el match y vemos alguna partida más. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Hasta la próxima, chao.